Universidad Autónoma de Tlaxcala, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología, Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública. Antología del primer semestre de Administración Pública. Maestro Jorge Luis Camacho Mozón. Los alumnos: Carla Vianey Flores, Carlos Eduardo Ramos Martínez, Alberto Durán Valencia, Antonio Olvera Esquino. A continuación, les voy a dar la definición del concepto de gobierno. La primera definición que tengo de gobierno es que implica sencillamente la concreción del Estado, la realización de las relaciones de poder y señala con claridad la línea divisora entre las clases dominantes y las clases dominadas. Esta primera definición por Omar Guerrero. La segunda definición es que el gobierno de una sociedad puede organizarse de diferentes maneras, en la que puede establecerse una dicotomía entre aquellos que contemplan la división de poderes como las repúblicas y aquellas que mantienen el poder encima, como las monarquías, o algún otro tipo de gobierno en la que se base su decisión en una sola persona. Esta segunda definición por el Instituto Nacional de Capacitación Política. Conceptos. Toca el turno ahora de hablar de Estado y sus elementos. La primera definición que tengo de Estado es que es una sociedad territorial jurídicamente organizada por un poder soberano que persigue el bienestar general, entendiéndose esta como la satisfacción de necesidades, intereses y valores de las personas, a través de una organización política, administrativa, burocrática. Dentro de esta definición se encuentran tres elementos. Población le da vida al Estado, pero se encuentra limitada. Territorio es el espacio geográfico en donde se encuentran las dimensiones y límites del poder. Gobierno tiene la autoridad de mandar por medio de leyes y normas para mantener un orden en la sociedad. Esta primera definición por Maura Reyes Martínez. La segunda definición dice que su Estado lo constituye una organización humana compleja que representa la forma política de organización social. En esta, el poder se institucionaliza. Dentro de esta definición se encuentran cuatro elementos. Pueblo es el conjunto de individuos que siguen los mismos intereses. Territorio es el espacio geográfico. En esta hace mención del espacio aéreo y espacio marítimo. Poder político es la división de los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Soberanía capacita para decidir sobre sí mismos, sobre el Estado y cómo relacionarse con los demás estados. Esta segunda definición por el doctor Raimundo García García. Ahora hablaremos de organización, la cual es la estructuración de las relaciones que deben existir entre las funciones, niveles y actividades de los elementos materiales y humanos de un organismo social con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos señalados. Esta definición por Agustín Reyes Ponce. Planeación consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse, estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones para realizarlo y determinación de tiempo y números necesarios para su realización. Dentro de esta definición menciona algunos elementos de planeación, por ejemplo, el objetivo, que son los resultados deseados, la elección, prever las situaciones futuras para anticipar un análisis previo a la ejecución, y el futuro es anticipar los hechos inciertos para prepararse con contingencia y saber cómo responder a estas. Esta definición por Agustín Reyes Ponce. La coordinación para la política se presenta como una acción lógica que involucra a diferentes administraciones públicas de una misma nación. En el ámbito de la política internacional, la coordinación hace mención a la organización de diferentes organizaciones o entidades, con el propósito de manipular el trabajo conjunto hacia un fin común. El control es el proceso de verificar el desempeño de distintas áreas o funciones de una organización. Usualmente implica una comparación entre un rendimiento esperado o un rendimiento observado, para verificar si están cumpliendo los objetivos de forma eficiente y eficaz y tomar las decisiones o acciones correctivas cuando sea necesario. La función de control se relaciona con la función de planificación porque el control busca que el desempeño se ajuste a los planes,
El proceso administrativo, desde el punto de vista tradicional, es un proceso circular que se retroalimenta. Es por esto que en la gestión el control permite tomar medidas correctivas. La dirección es el elemento del proceso administrativo que tiene como finalidad coordinar los elementos humanos de las empresas. Implica que un responsable con nivel de autoridad genere liderazgo, así como motivación, comunicación, cambio organizacional e individual y creatividad. El funcionario. El funcionario son quienes suelen contar con un contrato de trabajo muy diferente a los que presentan en la actividad privada. Lo habitual es que el funcionario público tenga condiciones más beneficiosas como horarios reducidos, vacaciones más extensas, mayor seguridad laboral y para evitar que los mejores hombres trabajen en el negocio privado y lograr que pertenezcan al servicio de la comunidad, en general a través de dependencias estatales. El servidor público es una persona que brinda un servicio de utilidad social. Esto quiere decir que aquello que realiza beneficia a otras personas y no genera ganancias privadas, más allá del salario que pueda percibir el sujeto por ese trabajo. Los servidores públicos, por lo general, prestan servicios al Estado, las instituciones estatales como hospitales, escuelas o fuerzas de seguridad, que son las encargadas de hacer llegar al servicio público a toda la comunidad. Concepto de poder. Michel Foucault señala, el término de poder proviene del latín possum, pose, que de manera general significa ser capaz, tener fuerza para algo o lo que es lo mismo, ser potente para lograr el dominio o posesión de un objetivo físico o concreto, o para el desarrollo de tipo moral, política o científica. Para Max Weber, el poder es la imposición por propia voluntad dentro de una relación social y a pesar de cualquier resistencia posible, entendido al poder vinculado con la idea de dominación, movilizando por algún fin determinado. Esta denominación se consigue a través de la legalidad de la moral establecida y también del carisma o ejemplaridad aparte de quien lo esté considerando. De este modo, se establecen relaciones de distintos tipos que incluye a las económicas, la educación y a la religión. La eficiencia consiste en el logro de aquellas metas que se han propuesto una empresa, utilizando para ello la menor cantidad posible de recursos. Robbins y Coulter dicen que es obtener resultados de una magnitud importante, invirtiendo la mínima cantidad posible en ella. Reinaldo da Silva se inclina a decir que la eficiencia implica operar de una determinada forma en la cual todos los recursos se utilicen de manera más adecuada posible. Ciencia política. Para Nicolás Maquiavelo, la ciencia política es una ciencia social que se dedica al estudio de la actividad política como un fenómeno universal y necesario. La ciencia política también se encarga de desarrollar la teoría del Estado. En este primer bloque, además de las definiciones que ya dieron anteriormente mis compañeros, hablaremos de las primeras ciencias de la administración pública. Primero hablaremos del Arthasastra Kautilya. Arthasastra proviene de Artha, que significa tierra, riqueza, y Sastra, que significa ciencia. Lo que quiere decir que el Arthasastra es la ciencia de mantener la riqueza. El Arthasastra Kautilya se escribió entre los siglos 6 y 4 antes de la era cristiana y su escritura se le atribuye a Kautilya, que era el primer ministro del rey Charidragupta, cuyo verdadero nombre era Chanakya o Vishnagupta. Kautilya solo era su apodo y significaba Córcova. El Arthasastra Kautilya es una extensa obra integrada por 15 libros en la que se comprende la materia política y temas conexos como la economía y el arte militar. Kautilya establece en la estructura de su texto que el gobierno está fundamentado en el triángulo de la virtud, que es Dharma virtud, Kama amor y Artha riqueza. Esos son los elementos del Estado, pero añade un cuarto factor, que es el Danda. Danda es castigo. De esta forma se asegura
que las normas y leyes establecidas dentro del Estado sean cumplidas por temor al danda. Los principales ejes del Arthasastra eran tres: estructura, prestación de servicios del Estado y capacitación del personal. Prueba de esto es la jerarquía que dejó establecida en este sastra el señor Kautilya, pues en primer lugar decía que el gobierno debe estar presidido por el primer ministro o mante, seguido de un grupo de amatyas, funcionarios públicos. Entre ellos estaban el chambelán, que era un poderoso oficial doméstico que se encargaba de la construcción, reparación y remodelación de palacio, así como del cuidado de las armerías, silos y otras cosas propiedad del rey. Posteriormente estaba la tesorería general, que se encargaba de los cobros por producción en los campos, con el orfebre y con todo lo que generaba ingresos al Estado. Posteriormente estaba la Cancillería General, que era un grupo de lejalas o secretarios dedicados a menesteres escribanos, y así sucesivamente había una estructura en donde incluso llegó a haber encargados del tino. Algunos otros títulos importantes reflejados en este sastra son los jefes de elefantes, de carros, de infantería. Así es como se afirma que el Arthasastra es la primera ciencia de la administración pública que fue registrada por escrito. La ciencia de la administración musulmana. Ibn Khaldun, que vivió en el siglo XIV, comentó que los imperios, como los hombres, tienen vidas propias, nacen, se desarrollan y mueren. En su gran obra Introducción a la Historia Universal, dedica buena parte a explicar el proceso de transformación de la administración de los imperios islámicos, sintetizándolos en dos fases de diferentes regímenes políticos: el califato y el sultanato. El califato es una institución pastoral que engloba políticamente a la comunidad de fieles del Islam, mientras que el sultanato es la institución burocrática y centralizada. Es el proceso de concentración del poder en manos del gobernante y la casta que lo secunda, creándose así el sistema dinástico. Posteriormente aparecen las guías, manuales y memoriales. Asaf-Nama, o Consejos para los Visires, escrito por el gran visir Lufti Pasha en el año 1541, trata de preservar el progreso alcanzado por el imperio en su época y en especial el papel de la administración en función del avance político otomano. En 1591, Ak-Hisari escribe Principios de Sabiduría relativos al arte de gobierno, obra en la que se entremezclan consejos prácticos sobre las ineficiencias administrativas del Estado y los principios generales del gobierno. En 1725, Sari Mehmed Pasha escribe el libro de los visires y gobernadores, cuando la decadencia otomana era ya irrefrenable. Es un diagnóstico general, puntualizando tanto las deficiencias administrativas como la corrupción. Espejos de los príncipes. Los árabes crearon un género literario que los hizo célebres y que comprendía la prosa más renombrada y exquisita en el mundo musulmán. Se trata del adab, un género literario que se extendió a todo el campo de las ciencias seculares. De sus frutos, superiores en política, emanan los espejos de los príncipes. Este género literario nace con el fin de formar a los reyes en el arte del gobierno. El adab mayor, libro de política y moral, revela los grandes secretos de los funcionarios en el seno de la corte. El libro de noticias esenciales de Ibn Qutayba, escrito para los funcionarios de la administración insuficientemente preparados en el arte de la pluma, término con que los autores musulmanes sintetizan las prácticas administrativas. Estos espejos de príncipes son buena muestra del dominio literario y pedagógico de los musulmanes sobre la ciencia y el arte de la administración. Sin embargo, también fueron autores de obras estrictas, científicas y relativas a nuestra materia. Hay un antiguo tratado de administración financiera escrito por el jurista Abu Yusuf a petición del califa al-Rashid, cuyo título es el libro del impuesto predial. Se trata de un vasto y minucioso examen acerca del concepto del impuesto predial. Al-Mawardi, en Principios de la Administración Temporal, sintetiza no solo los fundamentos de la administración musulmana, sino también su organización y lo concerniente al califato y al visirato, situando a este como cabeza de la administración, y trata también lo que se refiere
a sus relaciones y esferas de competencia. Romanos y bizantinos. Durante el reinado del emperador romano Nerva, la ciudad de Roma sufrió un serio problema de suministro de agua. Fue designado entonces un funcionario llamado Frontino. El problema fue acometido de manera eficaz por este hombre, y pronto el agua potable llegó a Roma, fluyendo con toda normalidad. Frontino nos ha legado su obra Fórmula Administrativa de los Acueductos de la ciudad de Roma, una doble aportación a la ingeniería hidráulica y al arte de la administración urbana. Filoteo, funcionario cortesano de la administración bizantina del siglo X, describe en su Cletorogión la complicada jerarquía palaciega de la época, así como sus ceremonias y banquetes. Contiene un valiosísimo listado de funcionarios y oficios estrictamente jerarquizados, una de las administraciones más espectaculares que hayan podido existir. Ricardo Fils Nil. En el medioevo las sociedades feudales europeas fueron muy poco burocráticas. Las grandes organizaciones administrativas habían desaparecido y solo quedaban residuos de la vieja administración romana. Existe un diálogo del Exchequer de Ricardo Fils Nil, escrito en el siglo XII, que reproduce la organización administrativa de la Inglaterra medieval. El Exchequer es un organismo fiscal relativamente complejo, encargado de la contabilidad, la tesorería y el gasto del Estado angevino. El concepto de policía. La policía es una disciplina que nació, se desarrolló y feneció entre los siglos XVI y XVIII, principalmente en la Alemania, Francia y España. Lo que ellos entienden por policía no es una institución o mecanismo que funciona dentro del Estado, sino una tecnología gubernamental característica del Estado. Son dominios, técnicas, objetivos donde interviene el Estado. Turquet de Mayenné, en su obra Monarchie Aristodemocratique, un programa utopía. Resulta interesante la mezcla entre democracia y la aristocracia. Es una condición secundaria, subordinada a la fundamental, que es el mantenimiento de la monarquía, a saber del Estado monárquico, pero al cual el autor denomina igualmente la ciudad, la república o simplemente la policía. La organización del Estado supone 4 ramas, cada cual bajo la responsabilidad de un funcionario: justicia, ejército, tesorería y policía, muy similar al modelo español, que se dividía la función pública en 4 causas: justicia, guerra, hacienda y policía. El ambiente teórico en el cual se escribió esta obra está ligado a los debates sobre la razón de Estado y la organización administrativa del mismo. Turquet de Mayenné ilustra 3 puntos. Aunque la policía es una de las 4 ramas de la administración del Estado, en realidad lo abarca todo. Se extiende dentro de todas las cosas, las condiciones de la gente. Su campo abarca la justicia, las finanzas y el ejército. La policía incluye todo, pero desde un punto de vista extremadamente particular. Los hombres y las cosas son visualizados tanto como sus relaciones. Los hombres coexisten en un territorio, sus relaciones con la propiedad, lo que producen, lo que intercambian en el mercado. Considera además cómo viven. Lo que busca vigilar la policía es un hombre vivo, activo y productivo. La policía es una intervención totalitaria del Estado en la vida del hombre. Tiene 2 finalidades. Primero, se dirige a lo que produce la ciudad: adorno, forma y esplendor. No es únicamente un criterio estético, sino igualmente político. Se refiere a la fuerza y vigor del Estado. Segundo, la policía fomenta el trabajo, las relaciones de intercambio y la ayuda mutua entre los hombres. El Estado, que administra el poder político sobre los hombres, proporciona a los hombres vida adicional y al Estado fuerza adicional, gracias al control de la comunicación, es decir, las actividades comunes como el trabajo, intercambio y producción. La ciencia de la policía como ciencia administrativa es el estudio de la actuación práctica de la idea fundamental del Estado, el concepto de la moderna ciencia de la administración, forjado en Alemania por von Stein, desde la policía, pero por el camino trazado por von Giosty. Von Giosty es el enlace
entre la antigua ciencia, la policía, y la moderna, la administración. Su libro Elements of Policy está formado y capitulado por contenidos que varían de los textos precedentes, pero conservando la idea fundamental de la vida en sociedad. Von Josti da una paradoja más clara fundamental de la policía. Expresa, es lo que capacita al Estado para incrementar su poder y ejercer su fuerza al máximo. La policía tiene que mantener felices a los ciudadanos, entendida la felicidad por supervivencia, vida y vivir mejor. Define perfectamente el propósito del arte de gobernar moderno, racionalidad estatal, desarrollar los elementos constitutivos de la vida de los individuos, de tal modo que su desarrollo nutra a su vez el desarrollo de la fuerza del Estado. Von Josti distingue entre esta función a la que llama Polizei, policía, y Die Politik, la política, a la que asigna una tarea fundamentalmente negativa. Die Politik consiste básicamente en la lucha del Estado contra sus enemigos internos y externos. Polizei, de cualquier modo, es una tarea positiva que nutre por igual la vida de los ciudadanos y la fuerza del Estado. Es muy clara la afiliación absolutista de la ciencia de la policía, toda vez que se trata de la ciencia de la administración del Estado absolutista. Sin embargo, la muerte de la monarquía absolutista no implica la muerte de la ciencia de la policía. Perecería como una disciplina relativa a esta monarquía absolutista, pero se transformaría en una ciencia del Estado liberal, la ciencia de la administración. De oficiales a comisarios. Durante la etapa revolucionaria, Francia fue gobernada por diferentes grupos políticos colectivos: la Asamblea Constituyente, la Asamblea Legislativa, la Asamblea Nacional, el Comité de Salud Pública, hasta el advenimiento del Imperio Napoleónico. Cuando el rey fue obligado a compartir el poder con los cuerpos parlamentarios, la administración pública francesa combinó la organización convencional establecida de funcionarios asalariados, profesionales de un lado, y comisarios extraordinarios nombrados para atender asuntos urgentes del otro. La característica fundamental de la administración durante la etapa revolucionaria radica en la existencia de estos comisarios. Existían tres tipos de comisarios: comisarios monárquicos de los servicios administrativos, policía, hacienda, guerra y contribuciones, nombrados por los ministerios; comisarios de negocios o comisarios de acción. Eran enviados por los ministerios para atender asuntos como la abolición de las cargas feudales, conducción de elecciones para las nuevas autoridades locales, evitando que fueran elegidos los contrarrevolucionarios; y comisarios enviados en representación del pueblo. La Asamblea Constituyente de 1789 a 1791 fue un organismo activo que solicitó al rey el envío constante de comisarios monárquicos para restablecer el orden en las provincias, pero también instituyó sus propios comisarios de materias internas y financieras. Con el intento de fuga del rey en junio de 1791, la Asamblea Nacional hizo público que en ausencia del rey sus decretos eran válidos, sin la autorización real. La Asamblea Nacional Constituyente actuó de esta manera para impedir que el correo se detuviera, que los habitantes salieran de la ciudad, que fueran cerradas las fronteras y se evitara que la familia real sustrajera oro o municiones. Asamblea Legislativa, 1791, 20 de septiembre de 1792. Al regreso del rey, la Asamblea Legislativa lo exhortó a enviar comisarios para restablecer el orden público. Los comisarios enviados a las colonias lo eran por indicación real con el aval de la Asamblea Legislativa, para emplear la fuerza pública de ser necesario, a fin de celebrar nuevas elecciones, pero la Asamblea pudo nombrar comisarios por sí misma a mediados de 1792 para aprovisionar el campamento de Soissons, luego de que el poder ejecutivo, el rey, fue suspendido en agosto de 1792. La Asamblea Legislativa asumió más poderes nombrando 4 comisarios más para evaluar la gestión real hasta esa fecha, y después otros más para asistir los ejércitos del norte, del centro y del Rin, quienes estaban capacitados para exigir la colaboración de los funcionarios establecidos y hacerles adoptar
todas las medidas que exigiesen el interés de la patria y la tranquilidad pública. La Convención Nacional, instituida el 20 de septiembre de 1792, ratificó en sus funciones a los comisarios de la Asamblea Legislativa y nombró muchos otros, porque el país se encontraba sumido en la guerra civil y ejércitos extranjeros estaban por cruzar las fronteras francesas. Las facultades de los comisarios eran de vigilancia y control. En un primer momento, sus facultades de inspección y control derivaban de reportes dirigidos a la Convención o a su Comité de Defensa General, pero después se expropiaron gradualmente los cargos públicos en manos de aristócratas y contrarrevolucionarios, poniendo en su lugar a republicanos convencidos, pero su actividad fue aún más radical. Reorganizaron la administración pública, dividieron departamentos y distritos, ejecución inmediata de leyes, apoyo oportuno al ejército, lucha contra la contrarrevolución y control del acaparamiento de víveres. Pero su esfera de acción fue más amplia, porque tenían facultades ilimitadas, dado que la Convención detentaba la soberanía y sus comisarios eran dotados de plenos poderes para realizar todas aquellas medidas necesarias para garantizar la seguridad, la tranquilidad y el orden públicos, toda vez que las circunstancias así lo exigían. Con el establecimiento del Comité de Salud Pública en 1793, la administración comisarial fue alterada. En adelante los comisarios serían controlados centralmente y con mayor rigor, ya que este comité, menos numeroso que la Convención Nacional, podía actuar más en concierto. Se llegó incluso al hecho de que el Comité de Salud Pública nombrara comisarios especiales para vigilar a los comisarios en interés de una centralización más rigurosa. La organización administrativa creada por el comité estaba encabezada por él mismo y sus funciones de inspección, ya que se le remitían todos los informes y era el comité el que aprobaba los programas de trabajo. En cada distrito se integró una comisión central integrada por políticos leales al comité y resultó tan exitosa esta forma de organización que anuló todo intento de representación local de los organismos políticos centrales de la República. Toda la administración quedó sometida al comité y sus comisarios. La dictadura soberana de la Convención Nacional estaba fuertemente apoyada en la dictadura comisarial. En lugar de elecciones, el Comité de Salud Pública nombraba comités revolucionarios locales con facultades policiales. Con esto se consolidó la administración, gracias a lo cual la organización centralizada del Estado republicano pudo sobrevivir a la caída de Robespierre y a la disolución del Comité de Salud Pública. Con Napoleón desaparecieron los comisarios y frente a cada departamento provisional fue nombrado un prefecto, asistido por un subprefecto. Con ello se creó la burocracia ideal y del intendente del ancien régimen se hizo el prefecto de la administración moderna. Esta organización administrativa estuvo al servicio de Napoleón de manera permanente y en ocasión de necesidades imperiosas que así lo requirieron, el emperador fue capaz de auxiliarse de nueva cuenta de comisarios extraordinarios. El fundamento legal de la administración pública es el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que la administración pública federal será centralizada y paraestatal, conforme a la ley orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios en orden administrativo federal, que estará a cargo de las Secretarías de Estado, y definirá las bases generales para la creación de entidades y la intervención del Ejecutivo Federal en su organización. La ley determinará las formas de relacionarse entre las entidades paraestatales y el Ejecutivo Federal, y a su vez con las Secretarías de Estado. La función del Consejo Jurídico de Gobierno estará a cargo de la dependencia del Ejecutivo Federal que por tal efecto establezca la ley. El Ejecutivo Federal será la representación de la Federación en asuntos en que éste esté dentro, a través de la función de las dependencias que son Secretarías de Estado y Consejo Jurídico en términos que establezca la ley. A continuación, mis compañeros darán explicación de lo que es la Ley Orgánica de la Administración Pública, artículo 1 y 2. Artículo 1 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal de la presente ley establece las bases de organización de la Administración Pública Federal centralizada y paraestatal. La Presidencia de la República, las Secretarías de Estado,
Los departamentos administrativos y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal integran la Administración Pública Centralizada. Los organismos descentralizados son las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, los organismos auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos componen la administración pública paraestatal. El artículo 2 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal nos habla que en el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de sus negocios del orden administrativo encomendados al Poder Ejecutivo de la Unión, habrá las siguientes dependencias de la Administración Pública Centralizada: Secretarías de Estado, Consejería Jurídica y órganos reguladores coordinados en materia energética, a que hace referencia el artículo 28, párrafo octavo de la Constitución mexicana. La administración centralizada es aquella forma de organización adoptada legalmente por el Poder Ejecutivo, en la que predomina la subordinación jerarquizada en las dependencias o unidades administrativas que lo integran en torno a los intereses de una sola persona, en este caso el presidente de la República, cuya función es atender las necesidades colectivas. De acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el artículo 2 establece que la administración centralizada se compone de secretarías de Estado, Consejería Jurídica y órganos reguladores coordinados en materia energética. Las características de esta administración es que carecen de identidad propia jurídica y representan al titular de este Poder Ejecutivo. Dependen jerárquica y administrativamente del Poder Ejecutivo. Los titulares de las dependencias son nombrados y removidos por el presidente. Cuarto, es que actúan exclusivamente por facultades delegadas por el presidente. Y 5, pero no menos importante, es que carecen de patrimonio y sus recursos se derivan exclusivamente de las asignaciones establecidas en el presupuesto de egresos de la Federación, sin que puedan ejercer otros recursos. A continuación, mis compañeros explicarán en qué consisten las otras administraciones. La Administración Pública Descentralizada son organizaciones creadas por la ley del Congreso de la Unión o por el Presidente de México. La descentralización consiste en trasladar ciertos servicios o funciones que desarrolla un poder, el poder ejecutivo, legislativo y judicial, hacia otras instituciones. Además, estos son autónomos y, en pocas palabras, existe una sola persona responsable y cuentan con su propio presupuesto. Algunas son aeropuertos y servicios auxiliares, apoyos y servicios a la comercialización agropecuaria y el Banco Nacional del Ejército. Algunas características de la administración pública descentralizada son que tienen normas que las identifican como organizaciones ante la ley, tienen patrimonio propio, cuentan con leyes especiales creadas por el Congreso de la Unión y el responsable es la persona que asume las decisiones y el cargo directo. Se encuentran sometidos al control y vigilancia de la Administración Pública Central. Su objetivo es brindar servicios o desarrollar tareas para el bienestar social y disponen de una estructura administrativa interna. Desconcentrada. Son todos los órganos que guardan la relación jerárquica con algún órgano centralizado, y ese depende directamente del Ejecutivo, pero existe cierta libertad en lo que respecta a su actuación técnica. Como menciona el artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración Federal, para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su competencia, las Secretarías de Estado y los departamentos administrativos podrían contar con órganos administrativos desconcentrados que se les estarán jerárquicamente subordinados y tendrán facultades específicas para resolver sobre la materia y dentro del ámbito territorial que se determine en cada caso, de conformidad con las disposiciones legales aplicables. Como otras características es que tienen cierta autonomía y cierta dependencia directamente relacionada de un órgano centralizado, con una personalidad jurídica es similar o igual a la del Estado. La desconcentración es una técnica administrativa que consiste en el traspaso de la titularidad o del ejercicio de una competencia, que las normas la atribuyan como propia,
a un órgano administrativo en otro órgano de la misma administración pública, jerárquicamente dependiente. La propia norma que atribuya la competencia habrá de prever los requisitos y términos de la desconcentración, así como la propia posibilidad de su ejercicio. Requiere una eficacia la publicación en el boletín oficial que le corresponda. Escuela francesa. La ciencia de la administración pública nace en Francia. Su padre fundador es Charles Jean-Baptiste Bonnin, quien con su obra Principios de la Administración Pública establece los principios para el estudio de la acción gubernamental. Es importante señalar que si bien existen textos anteriores, la mayoría de ellos aborda a la ciencia de la administración pública, desde un enfoque de análisis, anécdotas o consejos, no desde la aproximación de principios con una base de observación científica. Esto es una acción consciente y meditada, no un accidente académico. En estos términos, Bonnin señala que se propuso tratar a la administración como ciencia por lo respectivo a la teoría de los principios productores de las cosas administrativas como arte, por cuanto a la aplicación de los principios a la ejecución de las leyes, y como institución política en el conjunto de la organización de las autoridades ejecutoras. Tal es el sistema completo de la ciencia administrativa bajo tres conceptos, deducidos de la naturaleza misma de las cosas. Se prometió determinar la doctrina administrativa y demostrar que sus principios constituyen una ciencia. Los principios que establece como fundamentales Bonnin son: primero, que la administración nació con la asociación o comunidad. Segundo, que la conservación de la comunidad es el principio de la administración. Tercero, que la administración es el gobierno de la comunidad. Cuarto, que la acción social es su carácter y su atribución la ejecución de las leyes generales. También define a la ciencia de la administración pública como ciencia de las relaciones entre la sociedad y los administrados, y de los medios de conservación de estas mismas relaciones por la acción de la autoridad pública sobre las personas y las propiedades en todo lo que interesa al orden social. Su obra es de la mayor trascendencia, no solo para la administración pública, sino para todas las ciencias sociales, en particular el derecho, la sociología y la ciencia política. La ciencia de la administración pública alemana contemporánea es heredera de las ciencias camerales y de los conceptos forjada por Lorenz von Stein, a quien Roberto Moreno considera el verdadero padre de la ciencia de la administración pública. Además del legado cameralista de von Stein, existe una amplia tradición burocrática y militar que se deja ver los escritos contemporáneos. Una tendencia a percibir las cosas de manera integral con la presencia de un Estado fuerte y un desarrollo sin paralelo a nivel de la teoría de la relación entre administración y poder político, por lo que la escuela alemana destaca por la influencia mutua entre la práctica y la ciencia de la administración pública. Otra influencia importante en la ciencia de la administración pública alemana es el desarrollo de la teoría de la burocracia de Max Weber, quien en su obra Economía y Sociedad afirma que hay una clara primicia por el desarrollo burocrático de organización administrativa, caracterizada por la regla impersonal a que no es sino, en cierta forma, la continuidad de la larga tradición alemana establecida en el modelo prusiano, protomilitar, que se acentuó claramente durante la Alemania nazi, movido por el ideal alemán esquematizado en el libro de la guerra de Karl von Clausewitz, entre otros, así como por el ideal burocrático de Otto von Bismarck, llevó a la praxis y a la serie de reformas sociales que emprendió la ciencia de la administración pública alemana. De acuerdo a Weber Jim, ha seguido 3 etapas: era del cameralismo y de la ciencia política, la declinación del estudio original de la teoría de la administración y el surgimiento de las ciencias administrativas. Un estudioso de la administración pública contemporánea alemana más significativo es Fritz Mortimer Marx, uno de los pensadores administrativos alemanes contemporáneos más acreditado. Sus 2 obras principales fueron publicadas en los Estados Unidos. 1. El Estado administrativo, una introducción de la burocracia. Y 2. El elemento de la administración pública.
editada originalmente en 1946, en la que colaboran pensadores administrativos norteamericanos como Dietrich Waldo. La escuela alemana, en particular la teoría de la burocracia, ha tenido un impacto en el pensamiento administrativo en todo el mundo, ya que es implacable y compatible con prácticamente cualquier estructura jerárquica. Y ahora hablaremos de la escuela estadounidense. En Estados Unidos, el interés por el estudio de la política y la administración pública se da a finales del siglo XIX, con el paso de una sociedad agrícola y rural a un estado urbano e industrializado que requirió de nuevas estructuras de gobierno más consistentes y de agentes mejor preparados. El fundador de esta escuela es Woodrow Wilson, quien formó parte de la generación de políticos y académicos del siglo XX, que enfrentaron a los grandes capitales monopólicos y reformaron la educación superior norteamericana. Wilson, en un artículo llamado El estudio de la administración, establece que el objeto del estudio administrativo tiene dos metas. 1. Descubrir cómo puede hacer adecuada y exitosamente el gobierno, y 2. Cómo puede hacerlo con la máxima eficiencia y al mínimo costo posible de dinero o esfuerzo. Para alcanzar este doble objetivo deben tomarse en cuenta tres elementos según Wilson. 1. La historia del estudio, es decir, lo que otros han hecho en la misma línea. 2. Averiguar exactamente cuál es el objeto de estudio. 3. Determinar los mejores métodos para desarrollar el objeto de estudio. De acuerdo con Langrod, sin la tradición cameralística ni de la ciencia de la policía, la ciencia administrativa se vio marcada con la idea del enfoque de la ingeniería o movimiento del enfoque científico de la administración, puesto que se consideró que el fondo de las líneas generales de desarrollo de los estudios de la administración pública y de la gestión en asuntos privados son los mismos. Esta información consultada en el libro de Fundamento para la Ciencia de la Administración Pública en el siglo XXI de Luis Humberto Fernández Fuentes.